conformado por Daniel Rojas, Wilmer Javier Inchima y mi persona, Diego Portilla. Pues las entrevistas hay que tener unos pasos muy importantes. Para esto, pues es conveniente que se entreviste usted mismo antes de hacerlo con alguien más. También una entrevista, pues la entrevista es para recopilar información, es una conversación dirigida con un propósito específico, en la cual se usa un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista, pues hay que obtener las opiniones del entrevistado y lo que siente sobre el estado actual del sistema, los objetivos de la organización y objetivos personales. Los procedimientos informales para También los procedimientos informales para interactuar con las tecnologías de la información. En las entrevistas, pues para prepararlas hay que tener 5 pasos muy importantes. El primero es entérese de los antecedentes, lo cual dice que lea y comprenda todo lo que pueda sobre los antecedentes de los entrevistados y la organización. También pues del sitio web corporativo, tener en cuenta un informe anual actualizado y un informe público de la empresa sobre el actual funcionamiento. El segundo paso es establecer objetivos de la entrevista, lo cual es definir los objetivos a partir de antecedentes ya investigados, a partir de su propia experiencia. El tercer paso ya es decir a quién entrevistar. Esto pues ya que incluye personas claves de niveles que sean afectados por el cierre de cierta forma. Aquí en este paso, pues tratar de que la muestra sea representativa para indagar sobre la mayor cantidad posible de las necesidades que requiera el usuario. Cuarto paso es preparar al entrevistado. Para preparar a la persona que va a entrevistar, llame por teléfono o envíe un mensaje de correo con anticipación, de manera que el entrevistado esté preparado para en este paso, pues la entrevista por lo menos debe durar 45 minutos y máximo a 1 hora. Y pues en general, pues se debe realizar a solo una persona. El quinto paso es decidir sobre los tipos de preguntas y su estructura. En esta, pues toca redactar las preguntas para cubrir la H de claves de la HCI y el proceso de toma de decisiones que haya descubierto el momento de determinar los objetivos de la entrevista. Ya los demás, el tipo de preguntas los explica mi compañero Daniel. Buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Diego, es que no estoy viendo tu presentación en este momento. No sé por qué, si solo soy yo o... No, no se está viendo, la presentación no se está viendo. Me he dado cuenta. Espérame. Bueno. Listo. Bueno, en tipo de preguntas están las preguntas abiertas, que pues ahí nos dice obviamente que son el tipo de qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en un internet. O, por ejemplo, también cómo explique cómo toma decisión sobre la programación de tiempos y fechas. También describe las opciones que tiene el entrevistado para responder. La respuesta puede constar de 2 palabras o de 2 párrafos. Por ejemplo, puede aparecer muy común en las entrevistas de empleados. En las preguntas cerradas, y vamos a ver también las ventajas y desventajas de las preguntas abiertas.
Por ejemplo, en los beneficios dice el entrevistado bajarle a guardia. También está que se proveen muchos detalles. También está que se descubre vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubieran explotado. También está que el entrevistado encuentra el proceso más interesante. Y en algunas de las desventajas está que se puede llegar a perder el control de toda la entrevista o que puede permitir respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información útil. Y también que podría parecer que el entrevistador no está preparado. Bueno, en las preguntas cerradas podemos ver que, o sea, nos menciona que es una alternativa o sea, que se constituye en formas básicas de preguntas. Por ejemplo, es fácil usar el sistema actual. Las posibles respuestas son cerradas para el entrevistado, que puede ser un sí, no o quizás. Son más cortas de las abiertas y limita al entrevistando a una respuesta disponible. En las características de beneficios y desventajas tenemos como beneficios el ahorro de tiempo, ya que son más cortas. También podemos ver que se pueden comparar las entrevistas con facilidad, ya que las preguntas son bastante cerradas, como se dice en que era ninguna, sí o no, o quizás van directo al grano, se obtienen datos relevantes. Las desventajas son aburridas para el entrevistado, no proporcionan detalles adicionales, se pierden las ideas principales por la razón anterior. No se puede generar una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. Listo, aquí ya sigue mi compañero Wilmer. Buenas noches, profe. Buenas noches. Eh, bueno, los sondeos aquí como nos es un tipo de seguimiento simple donde las preguntas son como cómo, cuándo, dónde, donde se va una respuesta inicial a profundizar ya lo que sería lo que uno necesita. Eh, también esto nos lleva como a obtener más detalles aclarativos, significativos y, y esto es, los sondeos son también preguntas abiertas o cerradas. Listo, compañero. Bueno, en los cuestionarios, como nos muestra aquí, es una técnica donde recopilamos toda la información que nos permite analizar eh, más a profundizar todo lo que hemos estudiado. Eh, mm, También aquí nos da todo lo que, o sea, la clave donde organizamos en sí nuestro proyecto o nuestra formación. Eh, bueno, pues aquí ya sería pues eso, el uso de los cuestionarios. Listo, compañero. Ok. Ok, entonces queda el grupo 2 pendiente para el jueves, ¿no? Carlos. Sí, profe, para el jueves. Listo, perfecto. El grupo 2, el grupo 2, el grupo 2 y el grupo 4 quedan para el 30, pero el 30 estamos en Semana Santa, ¿listo? Entonces sería para el 6 de abril, oye, grupo, grupo 2 y grupo 4, ¿listo? Para el 6 de abril.
¿Sí me escucharon grupo 2 y 6? Listo, profe. ¿Listo? Profe, Sí. ¿me confirmas? Creo que mi posición quedaba para el 30, pero no estoy segura. No, es para, no, lo que pasa es que el 30, yo creo que estamos, es la otra semana y es Semana Santa. Entonces, pues la dejo para el 6 de una vez, porque prácticamente nosotros salimos, este viernes salimos de vacaciones, todos, ustedes y los profesores. Ah, vale, profe. Entonces queda para el 6, ¿listo? Queda para el 6, voy a colocar aquí 6 de una vez, o si no me confundo. Esa exposición es la primera nota, el segundo corte, ¿listo? Y hoy, entre hoy y el jueves, vamos a sacar otra nota, ¿listo? Que es participación y todo el asunto. Vamos a hacer unos ejercicios. 6 de abril, 06 y 04. Listo, perfecto. Voy a compartirles pantalla, por favor. Entonces, atención. Atención a esto. Atención, vamos a hacer un ejercicio de diagramas de clase y lo dibujan en UML, ¿listo? Bueno, miremos lo siguiente. No, esto todavía no, para no seguir con esto y más bien hacer un poquito más de práctica y no cansarlos con esas relaciones. Entonces, voy a darles una... Daniel y Edwin y Diego, por favor, suben la presentación al proyecto para que los demás compañeros guarden esas presentaciones. Eso es para cuando vayan a hacer un levantamiento de requisitos, ¿listo? Por favor, me suben eso para que los compañeros puedan guardar ese archivito. Vale, profe. Listo, perfecto. Entonces, listo. Cuando ustedes hagan un diagrama, entonces están las siguientes recomendaciones. Por favor, Angelita, ¿me puedes leer esas recomendaciones? Vale, profe. Recomendaciones. La primera dice, los diagramas de clase pueden tender a volverse incoherentes a medida que se expanden y crecen. Es mejor evitar la creación de diagramas grandes y dividirlos en otros más pequeños que se pueden vincular entre sí más adelante. La segunda dice, usando la notación de clase simple, puedes crear rápidamente una visión general de alto nivel de un sistema. Se puede crear un diagrama detallado por separado según sea necesario e incluso vincularlo al primero para una referencia fácil. El tercero, cuantas más líneas se superpongan en sus diagramas de clase, más abarrotado se vuelve y por lo tanto más se complica utilizarlo. El lector se confundirá tratando de encontrar el camino. Asegúrate de que no hayan dos líneas cruzadas entre sí, a no ser que no haya más remedio. Y el último, usa colores para agrupar módulos comunes. Diferentes colores en diferentes clases ayudan al lector a diferenciar entre los diversos grupos. Perfecto, muchas gracias, Angelita. Listo, entonces, ese tablerito de las recomendaciones, esta noche también se las envío al grupo para que ustedes lo guarden esas recomendaciones. Listo, vamos a ver el primer problema, el primer problemita.
Entonces, si quiere, tómenle un pantallazo a este problema. Vamos a hacer un diagramita. Tómenle una foto a ese pantallazo, por favor. Jason está por ahí. Jason Dorado. Jason. Sí, profe. Listo. Ya te pido un favor, ¿listo? ¿Ya le tomaron el pantallazo? Yo también les mando esta, aunque ustedes ya tienen esa presentación, esta está más actualizada, yo se la mando esta noche. Uy, ¿quién está por ahí? ¿Listo? ¿Le tomaron el pantallazo? Alguien que tome Jason, tome la vocería, diga sí, no, sí, no. Yo, si vos me contestas que sí, entonces porque ya todos lo hicieron. Jason, ¿ya le tomaron el pantallazo? ¿Tomaron una foto? Jason. 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 Dios mío, señor. Sí, profe, creo que Jason se desconectó. Ah. Sí, profe, ya lo subieron. Sí, ¿Jason me contestó? ¿Se volvió a conectar Jason? Bueno, entonces, otro joven. Sí, profe, qué pena. Ah, listo. Listo, ¿ya le tomó el pantallazo de la foto, Jason? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Cuando ustedes tienen un problema así en lenguaje natural, así como tiene esto, porque esta es un ejemplo muy sencillito de una charla que nosotros tuvimos. Ustedes son ingenieros de levantamiento de requisitos, entonces ustedes van a hablar con estas personitas de este problema y escriben esta paginita. Más o menos es lo que ustedes lograron resumir y el acuerdo en que llegaron con las personas interesadas en hacer este sistema de información. Listo, entonces ustedes escriben eso. Lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar los sustantivos. Buscar los sustantivos. Buscar los sustantivos. Y buscar eventos. Buscar sustantivos y buscar eventos. Pero ojo que hay muchos sustantivos. ¿Sí me entendés? Porque los sustantivos lo que hacen es denotar cosas. Entonces, tú puedes encontrar muchos sustantivos. Ahí es importante que usted encuentre los sustantivos claves, ¿correcto? Sustantivos claves, póngame la atención, muchachos. Sustantivos claves y que tengan relación con otros sustantivos, de tal manera que de una u otra forma haya una acción entre esas dos clases y se pueda mencionar esa acción a través de un verbo. Pues cuando yo digo acción, yo me estoy relacionando con un verbo, ¿no? Gestionar, comprar, prestar, enviar, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, lo primero que ustedes tienen que hacer es buscar los sustantivos y buscar eventos, ¿sí? En los sustantivos, busquen esos sustantivos que se den acciones relevantes, que se den acciones relevantes en esos sustantivos. ¿Listo? Además, busquen algo también muy especial, que esos sustantivos tengan unos atributos, ¿sí? Porque hay sustantivos que no tienen atributos, aunque debemos colocarlos como candidatos, entonces después puede ser posible que los descartemos. Entonces vuelvo a decirles, resulta que ahorita expusieron lo que es el cuestionario, lo que es la entrevista, y faltan otras técnicas en las cuales uno recoge esta información que ustedes están viendo en la pantalla. Este es un ejemplo muy sencillito, pero de todas maneras, ahorita el primer grupo que expuso hizo este documento a través de la encuesta, a través del cuestionario. Ellos levantaron esta información. Eso es lo que acabó de hacer el primer grupo. Aunque falta el segundo grupo también para mejorar este documento. Entonces, entre los 5 se reunieron
y a través de esos instrumentos que utilizaron, entonces, elaboraron este documento, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, tienen que buscar sustantivos. ¿Listo? Hay que buscar eventos. Eventos como, un evento es como entregar pedido, solicitar un préstamo, enviar la mercancía, esos son eventos, pero por ejemplo, mercancía es un sustantivo, cliente es un sustantivo, pedido es un sustantivo. Entonces, busquen esos sustantivos. Ahora, después de que han establecido los sustantivos, busquen como acciones que se dan entre sustantivos y más en esos sustantivos que tengan como atributos, ¿correcto? Bueno, este documento ustedes lo ven en azul y en amarillo, en azul, amarillo, azul y amarillo, azul y amarillo. Entonces, ustedes también pueden utilizar esa técnica. Cogen y colocan en amarillo los sustantivos, buscan eventos, por ejemplo, alquiler de auto es un evento, dueño de la agencia es un evento, el empleado de atención al público, además de ser un objeto. Es decir, vamos a decir que clases, vuelvo a repetirles, vamos a decir que clases, pero realmente son objetos. Pues no, el concepto de clase no es que se pueda manejar, no es que no se pueda manejar, claro que se puede manejar. Lo que pasa es que está muy vinculado con la base de datos, pero hagamos un acuerdo entre nosotros. Vamos a hablar vamos a hablar de clases, ¿listo? Pero por favor, no nos metamos con bases de datos todavía. Nosotros vamos a hacer un modelamiento muy sencillito, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es que Jason nos lea el problema. Jason, ¿nos lee el problema? Jason. Listo, profe. Bueno, listo. Dice, se desea hacer un sistema para una agencia de alquiler de autos. Para determinar los requerimientos, se entrevistó al dueño de la agencia, al empleado de atención al público y al encargado de los autos. El dueño de la agencia, quien quiere el proyecto, está interesado en controlar los gastos de la empresa. Le interesa obtener el sistema de información del tipo de vehículo e intervalos de tiempo y todas las reparaciones realizadas. El empleado de atención al público nos contó que por cada nuevo alquiler actualiza la fecha de registro al cliente. En caso de tratarse de un nuevo cliente, abre una nueva ficha con los siguientes datos: apellido, nombre, dirección, documento, profesión y licencia. De acuerdo con las restricciones que solicite el cliente, busca si existe un vehículo disponible. Una vez que el cliente selecciona el auto, actualiza la ficha con el nuevo alquiler. Fecha de alquiler, cantidad de días de alquiler, valor del alquiler y el kilometraje del vehículo al momento de ser alquilado. Debe ser cuidadoso en no autorizar el alquiler a clientes incumplidos. El encargado de los autos es el único autorizado a actualizar la ficha de cada registro de cada vehículo. Cada vehículo tiene la siguiente información: el código, descripción, marca, modelo y estado. Entre paréntesis, alquilado, disponible o en reparación. Para cada auto se llevan notas de reparación, fecha, motivo, costo de reparación y cantidad que el auto no estuvo disponible. Sigue. ¿Ese también? También atiende a los clientes que traen los vehículos, controla que el auto sea entregado en buen estado y en buen término. Si no es así, él informa al encargado de atención al público para que no autorice nuevos alquileres a ese cliente y registra en la ficha de alquiler el kilometraje final con que se devuelve el auto. Listo, perfecto. Bueno, una de las cosas que yo les mencionaba en una de las clases que hay que tener en cuenta es comprender el problema. ¿Listo? Es decir, lo más, pues dicen los libros, ¿no?, que lo más difícil es entender qué es lo que vamos a hacer. Es decir, mientras tú no comprendas qué es lo que vas a hacer, entonces es difícil decidir el momento de arrancar, ¿correcto? Jason, tú que lo leíste, ¿qué entendiste? ¿Qué es lo que hay que hacer?
¿Qué es lo que hace ese? Pues ¿Qué le contaron? según lo que dice el problema ahí, pues es que, bueno, el principiante, el dueño de la agencia, quiere pues como un tipo de sistema que le ayude a controlar pues los gastos de la empresa, ¿no? Ujú. Que también menciona por ahí que a medida que vayan habiendo pues clientes nuevos, se van a ir actualizando pues como la base de datos, se van a ir registrando, ¿cierto? Sí, correcto. Y también pues que tienen que tener muy en cuenta la parte del vehículo, en qué estado lo van a entregar, qué tipo de cliente es, si es confiable y eso. Ujú. Eso es básicamente como lo que entendí. Carlos, Sí, profe. listo. ¿Cuántos empleados hay? ¿Qué tipo de empleados hay? Está el empleado de atención al público, está el encargado de los autos. Esos dos nomás, ¿cierto? El Sí, esos dos, empleado, profe. el empleado encargado del auto, de los autos y el encargado de... ¿Listo? Entonces tenemos, lo que está en amarillo son las clases, ¿listo? Entonces Carlos nos dijo que hay dos empleados, empleado de atención al público y empleado encargado de los autos. Entonces ya tenemos, un momentico, por favor, copiar. Listo. Entonces ya tenemos dos personitas, dos tipos de empleado. Empleado de atención al público y el empleado encargado de autos. O sea que ya tenemos dos clases candidatas. ¿Listo? Por favor, cópienlas en una hojita donde están ustedes tomando nota. ¿Sí? Ese es como, es un evento, ¿correcto? Eso es una especie de evento, eso es una clase. Ese empleado tiene unos atributos de atención al público y el empleado encargado del autos también debe tener unos atributos, ¿cierto? Nombre, fecha, y ellas tienen además unas acciones que hacer, ¿cierto? El uno tiene que registrar, el otro tiene que actualizar, entonces son cositas que ustedes la aprenden es con la práctica, ¿listo? ¿Correcto? Entonces, ¿ya anotaron esas dos clases, empleado de atención al público y el empleado encargado de autos? Sí, muchachos, Ángela, ¿sí ya la anotaron, esas dos clases? Porque es que Sí, ahorita ustedes tienen que hacer el diagrama de clases y me lo muestran en forma compartida, ¿listo? Bueno, miremos el tercer párrafo, a partir del tercer párrafo, ¿cierto? A partir del tercer párrafo. Entonces, lo amarillo son los sustantivos importantes. Entonces, el primero es empleado de atención al público, esa es una clase, porque él tiene unos atributos y tiene unas cosas que hacer. La otra clase es el encargado de autos. Él tiene un nombre, tiene una dirección, lo que sea, y tiene que hacer unas acciones, unos métodos, unas funciones. ¿Listo? Ahora miremos otro sustantivo relevante, que es el cliente. El cliente. Entonces, el cliente también tiene unos datos, tiene un apellido, un nombre, una dirección, un documento, una profesión. Este cliente es un sustantivo, pero él tiene unos atributos. ¿Cuáles son? Apellido, nombre, dirección, documento, profesión y licencia. ¿Sí? Ese cliente, ¿cuáles serían los métodos de ese cliente? Ese cliente sería alquilar, ¿cierto? La función que tiene es alquilar y de pronto mandar a reparar ese carro si lo daña, ¿correcto? Ahora, cuando el cliente va a esa agencia, ¿a qué va?
cuando ese cliente va a esa agencia de alquiler de carros, ¿a qué va? Pues muy sencillo, él lo que quiere es alquilar. Entonces aparece otro sustantivo que es el alquiler. ¿Listo? Alquiler. Es decir, hay muchos sustantivos, pero hay unos que se relacionan mejor, que tienen cierta... Sí, son como simbióticos. El uno necesita del otro. Es decir, el cliente con qué sustantivo mejor lo puedo relacionar. Pues con el objeto prácticamente de la empresa, porque la empresa lo que hace es alquilar autos. Entonces, otro sustantivo es el alquiler, ¿sí? Y entonces ese alquiler tiene fecha de alquiler, cantidad de días de alquiler, valor del alquiler y el kilometraje del vehículo en el momento en que le entregamos el carro al cliente, ¿listo? Hay otro, entonces, cliente y alquiler son dos clases, otras dos clases, ¿listo? Cliente y alquiler, y ya tenemos, de esas 4 clases ya tenemos los atributos y tenemos las acciones. ¿Listo? Ahora, esos carros que se alquilan, pues de una u otra forma tenemos que mandarlos a reparar. Así no lo entreguen en buen estado, siempre hay que hacerle un mantenimiento. O sea, ese mantenimiento en cierta forma está en un estado de reparación. Es decir, el carro de Angelita lo puede colocar a un taller para mantenimiento, pero en ese momento el estado es en reparación prácticamente, ¿correcto? Entonces, el otro sustantivo importante es reparación, número 1, y tiene unos atributos: fecha, motivo, costo de reparación y cantidad de días que el auto no estuvo disponible. Hay falta día y cantidad de días que el auto no estuvo disponible. ¿Listo? En la siguiente diapositiva, pues no hay nada. También atiende, el encargado de autos también atiende a los clientes que traen los vehículos, controla que el auto sea entregado en buen estado y en buen término, y si no es así, informa a la encargada de atención al público para que no autoricen nuevos alquileres a ese cliente y registren la ficha de alquiler, el kilometraje final con que se devuelve el auto. Entonces, ¿cuántas clases tenemos hasta el momento? ¿Cuántas clases van hasta el momento, Ángela? ¿Cuántas clases vamos? ¿Cómo? 2. No. ¿Cuántas clases van, Carlos? 5, profe. Va empleado de atención al público, ¿cierto? Empleado de atención al público. ¿Sí es que dice así? El empleado encargado de los autos. Está el cliente, está alquiler, está reparación. Hay una ficha, ¿no? Hay una ficha donde llevan todos estos datos. ¿Qué más? ¿Listo? Vehículo. Ah, el vehículo. Perfecto, vehículo. Y vehículo. Entonces, ustedes más o menos sacan unas clases ahí candidatas. ¿Cuáles? Unas candidatas, vuelven y leen el problema. Entonces tienen una clase. Aquí tienen la otra clase, 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 ahí tienen la otra clase. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacerla? ¿Cuál es el siguiente paso?
el siguiente paso. Ya establecieron unas clases candidatas. Ahora tienen que relacionar todas esas clases. Entonces, esta clase está relacionada con esta clase está relacionada con esta clase está relacionada con esta. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de relación? La pregunta es, ¿qué tipo de relación? ¿Qué tipo de relación se dan entre esas clases? ¿Qué tipo de relación se dan entre esas clases? ¿Cuál es el tipo? ¿Es una asociación? ¿Es una agregación? ¿Es una composición? ¿Es una dependencia? Entonces, ustedes tienen que hacer ese diagrama de clase. ¿Listo? Ya determinaron las clases, ya colocaron el nombre de la clase, 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 nombre de la clase, nombre de la clase, colocaron sus atributos y sus métodos, colocaron sus atributos y sus métodos, sus atributos y sus métodos, sus atributos y sus médicos y sus métodos, y ya listo. Eso aparentemente es lo que el sistema hará. Es decir, un diagrama de clase lo que me muestra es qué es lo que hará el sistema. Es decir, no está implementado, simplemente está la arquitectura, simplemente está en forma gráfica lo que puede hacer el sistema. ¿Listo, muchachos? Sigamos con el PowerPoint. Listo. Entonces miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Archivo nuevo. No guardar. Y vamos a decirle que pegue. Y que pegue. Y que pegue. Y no pegó. Y no pegó. Hagámosle otra jugada entonces por este lado. Ve. Esto no me quiere pegar, ve. Hagámosle escape, a ver. Y otra vez. Copiar. Y otra vez. Pegar. Y peguémosle una lupita acá tantico. Listo. Listo, muchachos. Entonces miremos a ver qué tan acertados estamos nosotros. ¿Listo? Entonces tenemos una clase que se llama el empleado que atiende al público, ¿cierto? Tenemos una clase que es el encargado del autos. Tenemos una clase que es cliente. Una clase que es cliente. Tenemos una clase que es vehículo. Tenemos la ficha de alquiler. Y tenemos las reparaciones. Compárelo contra lo que ustedes escribieron. ¿Sí están las que ustedes escribieron también? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Salieron 6? ¿Cuántas tienen ustedes? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces ustedes hacen un cuadrito. Hacen un cuadrito donde determinan las clases. ¿Listo? Entonces, la clase, el empleado encargado del público, atención al público, pues tiene un código y tiene un nombre, ¿listo? Y es de tipo char y es de tipo string. ¿Y qué es lo que va a hacer esa clase?
¿Cuál es la acción? Solamente registrar. ¿Listo? Ahora, el encargado del auto, ¿qué atributos tiene? Tiene un código, tiene un nombre, tiene un char, tiene un tipo string. ¿Y qué es lo que va a hacer? Registrar. ¿Listo? Ahora, tenemos la clase cliente. ¿Cuáles son los atributos del cliente? El apellido, el nombre, dirección personal, localidad, provincia, tipo de documento, número de documento, profesión, número de licencia, el cliente. Ojo que nosotros en el video nos decían que esas clases no tienen que ser tan planas, ¿sí me entendés? No tienen que ser tan planas. Es decir, que no tengan tantos atributos, Saber balancear esos atributos. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los métodos que tiene que... ¿Cuáles son? El tipo de datos de cada uno de esos atributos del cliente son tipo string. ¿Sí? Tipo string, o tipo char, tipo symbol, lo que sea. Como les funcione según el lenguaje que ustedes estén trabajando. ¿Cuáles son los métodos los métodos de esa clase? Registrar y actualizar. Vehículo. Tiene unos atributos, código, descripción, marca, modelo, estado. Tipo char es el código, es descripción string, el estado de char y registrar. ¿Listo? Y así sucesivamente. Correcto. Entonces, después de que han determinado las clases, después de que a cada clase le han colocado sus atributos, su tipo de datos, sus métodos, ¿cuál es el siguiente paso que tienen que hacer? El siguiente paso que tienen que hacer es hacer el diagrama de clases. ¿Listo? Hacer el diagrama de clases. Miremos una cosa, muchachos. Es que ese diagrama de clases, en cierta forma, tiene cosas de bases de datos. Pero no nos vamos a meter con bases de datos, por favor. Para nada. No los vamos a meter. Listo. Metámosle un poquito de lupita. Listo. Y ya. Listo. Póngale cuidado a lo siguiente, muchachos. Ustedes ya tienen las clases, entonces lo que tienen que hacer es ya hacer el diagrama en UML. ¿Listo? Este diagramita tienen que hacerlo para el jueves. ¿Listo, muchachos? El jueves me lo traen en UML. ¿Listo? Por eso es que yo les digo que entre hoy y el jueves sacamos. Los que expusieron, pues tienen ya su nota de exposición. Los que expongan el jueves también tienen su nota de exposición. Pero el jueves vamos a entregar este diagrama más el siguiente, más otro diagrama que yo les voy a dejar. ¿Listo? Lo hacen ahí. ¿Sí? Me interrumpirte, es que pues yo no pude estar la anterior clase. Los diagramas que quedan pendientes tenemos que hacerlos en el programa que tú nos dejaste. Sí, sí. Es decir, este diagramita pues ya está hecho, ya queda hecho. El que de pronto tienen que hacer ustedes sin ninguna ayuda del diagrama es el siguiente ejemplo, pero yo les voy a explicar muchas cositas, ¿listo? Es decir, este diagrama hay que hacerlo. Este diagrama me lo entregan el jueves, ¿listo? Este diagrama que está ahí en pantalla, ¿correcto? Muchachos, ¿me comprendieron? En UML, en Droyo que diga, ¿listo? Por favor, listo. Me entregan este y otro que voy a dejar para que practiquen. Entonces, la idea, miremos este diagrama de clase. Pero, les voy a explicar algo primero. No guardemos, no pasa nada. Aquí tenemos dos cositas. 1 y 2. Entonces, hablemos de un empleado. Ay, Dios mío.
Hablemos de un empleado. Un empleado de atención al público. ¿Listo? Y hablemos de un empleado encargado de los autos. ¿Listo? Entonces, muchachos, preguntémosle a Daniel. ¿Daniel está ahí? ¿Daniel? 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 Daniel, por favor. Daniel. Diego Fernando. Sí, profe. Daniel dijo que tenía problemas con el internet. Wilmer. Que Wilmer se le deja la energía, profe. Julián. Wilmer no, Julián no, Daniel no. Angelita. Sí, Ángela. profe. Carlos Caldón. Sí, profe. Sí, profe. Edwin Andrés. Presente, profe. Diego Andrés. Aquí, Erazo. profe. Diego Andrés Erazo. Jason Dorado. Sí, profe. Listo, perfecto. Diego Fernando Portilla. Entonces la pregunta va para Diego Fernando Portilla. ¿Listo? Nosotros tenemos 2 empleados, Diego Fernando, y la pregunta es para todos también. Tenemos 2 empleados, uno empleado de atención al público y un empleado de encargado de autos. Entonces, ustedes ya vieron clase en C#, ¿cierto? ¿Están viendo clases en C# con el profe Bejarano? Angelita. Sí, profe. Sí, listo, perfecto. ¿Qué es una clase? Sí, listo. ¿Qué es una clase? Angelita, ¿qué es una clase? No importa, puedes leer si quieres. Bueno, sigamos con Jason. Jason. Sí, profe. Listo. Entonces tenemos 2 empleados. ¿Listo? ¿Ustedes creen que esos 2 empleados puede haber una clase superior a esas 2? ¿Puede existir una clase superior que se llame empleado? Jason. Pues no sé, no sería como una clase, por ¿Una decir el nombre de la empresa. La empresa. No. Estamos hablando de las clases empleados. ¿Sí me entendés? Empleados. ¿Usted se acuerda? Antes voy a hacer Ah, sí, profe. Sí, profe. de Sí, vehículo. entonces sería esa, Acuérdese pues vehículo. en este caso sería, ¿Sí? en este caso sería la clase empleado, sería como la plantilla para instanciar Exacto. esta clase. Es la superclase, ¿listo? Entonces, la superclase sería empleado, ¿correcto? La superclase sería empleado. ¿Sí? Sería empleado. ¿Listo? ¿Correcto? La superclase sería empleado, aunque ahí no habla de empleado, pero ustedes en su diagrama tienen que colocarlo, ¿correcto? Por ejemplo, si tú tienes vehículos de turismo, vehículos de carrera, vehículos no sé qué, y en ninguna parte aparece vehículo, pues todos esos vehículos
tienen que tener una superclase, que es el vehículo, ¿correcto? Y ese vehículo de carrera son las clasificaciones de todos los vehículos. ¿Listo, Jason? Jason, la siguiente pregunta, perfecto. ¿Qué tipo de relación tiene el empleado con esas dos clases de derivadas? ¿Es una relación de agregación? ¿Es una relación de composición? De composición. ¿De composición? Sí, a ver, espera un momento. Es decir, Sí, pues ahí habla, pues, póngale cuidado, como yo Diego. lo Póngale cuidado, Diego, Daniel, todos los que están. Póngamele cuidado a lo siguiente. Normalmente cuando tú me dijiste que de composición, ¿cierto? Listo, de sí, composición. profe. Listo, o sea, es un triangulito, ¿cierto? Es un triangulito. Ay, este, por favor. Es este. ¿Listo? Y es, pero ya lo relleno. Listo. Esto es pura práctica, Jason, Ángela y todos los demás. Póngale cuidado. Carlos está por ahí poniéndome atención, ¿cierto? Póngale cuidado lo que me dijo Jason, pero está muy bien que hayas dicho eso, Jason. Dijo, eso es una relación de composición. Cuando hay una relación de composición, si desaparece empleado, desaparece el empleado de atención al público y desaparece el empleado encargado de aptos. ¿Sí, correcto? Jason. Es así. Sí, profe. Correcto. Entonces, normalmente, Jason, estas superclases, es que mi mouse sí, para comprar otro con la quincena. Ay, Dios mío. Normalmente estas clases son constructores, ¿sí? Estas clases, la clase empleado de atención al público y la clase encargado de autos, normalmente son creadas por estas superclases, son creadas, ¿listo? Entonces, si son creadas, normalmente son de composición, ¿listo? Normalmente son de composición. Ahora, estas dos clases son heredadas. ¿Qué significa que sean heredadas? Significa también que son clases de agregación, ¿Qué pasa si desaparece la clase, empleado? En esa empresa, ¿qué pasa si tú no metes la clase empleado? No pasa nada, la empresa sigue existiendo, ¿correcto? Y los dos empleados siguen existiendo. No pasa nada. Jason, en ese problema del sistema de alquiler de autos, tú cuando vas a hacer el diagrama, mira que tú creas esta clase, es a partir de ¿cuáles? De esas dos clases que aparecieron. ¿De cuáles clases aparecieron? La clase de empleado de atención al público y de la clase encargado del auto. ¿Qué significa? Que la relación no puede ser de composición, ¿correcto? La relación no puede ser de composición, porque mira, tú leíste el problema y hay dos empleados que él siempre nombra, empleado de atención al público y empleado encargado del auto, ¿correcto? Lo que pasa es que tú utilizas un artilugio, un artificio, una técnica, tú eres inteligente, dice, no, pero estas dos en un diagrama de clase tienen que venir de una clase superior y tiene que ser de empleado. Por lo tanto, esa relación no es de composición, esa relación es de agregación, ¿listo? Jason. Sí, profe. ¿Listo? ¿Qué pasa si desaparece la clase empleado? No pasa nada, porque nosotros la creamos fue a partir de las dos heredadas. ¿Listo?
no pasa nada, la creamos y fue a partir de las dos heredadas. Ahora, si desaparece empleado, la empresa del sistema, la empresa que alquila autos, esos dos jóvenes siempre van a estar ahí, sino que ya técnicamente en la recolección de datos y ya usted, ya como diseñador, ya tú como ingeniero de sistemas, pues hombre, pues tiene que aparecer una clase de empleado, pero no va a ser una clase de empleado de composición, ¿correcto? Pero claro, tú te fuiste por ahí, está bien que hayas de pronto pensado de esa manera. Sigamos. Muchachos, preguntan, por favor, pregúntenme. Cualquier duda, pregúntenme, por favor. Angelita, ¿preguntas? No, profe, qué pena, hace ratico me estaba llamando, sino es que se me bloqueó la pantalla y no me dejaba activar el micrófono. Ah, bueno, listo, listo. Ya le quito la falla. Mentira, ya le una atención ahí. ¿Listo? Ah, pero ¿me entendiste la explicación ahorita? Estaba mirando el cuadro. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Tenés pregunta? No, profe, por el momento no. Sí, lo que pasa es que después ya salen las preguntitas porque van haciendo ejercicios. Entonces, mira, Jason, entonces bueno, estamos cometiendo otro error, ¿no? Es una relación de agregación de composición. ¿Esta qué relación es? De herencia. De herencia, ¿cierto? ¿Qué está heredando de esta? El empleado de atención al público y el empleado encargado de autos, ¿correcto? Entonces, no era una relación de composición, Jason. ¿Listo? Y sí es una relación de herencia. ¿Listo? Una relación de herencia. Esta es una herencia de generalización. ¿Y por qué decimos que es de herencia? Porque, ¿cuál es la diferencia entre la clase base empleado y cuál es la diferencia entre la clase heredada público y de autos? Pues que todos tienen un nombre. Aquí tiene que haber un nombre, tiene que haber un apellido, tiene que haber una dirección, ¿cierto? Y este señor, este empleado también tiene un nombre, tiene una dirección, tiene lo que sea. ¿Listo? Él va a heredar los atributos de la clase base. Él va a heredar, pero la relación es de herencia, no es de agregación, ni de composición. Es de herencia. ¿Listo? La relación de herencia se grafica con una punta de lanza, pero en blanco, ¿sí? Una punta de lanza. Esta herencia es una herencia de generalización, ¿listo? Es decir, no hablen de herencia de generalización ni herencia de especialización. Simplemente tienen que hablar es de herencia. Hay una cosita. Hay una cosita acá que es bueno que lo sepan. Yo tengo mi clase base, ¿listo? Entonces, yo puedo decir que esta es una herencia. Estas dos clases están heredando atributos de esta clase superior. ¿Dónde estará el triángulo? Vamos a suponer que este sea el triángulo. No, ese no es el triángulo. ¿Dónde está el triángulo? Vamos a suponer que esta es una flecha, ¿listo? No es un rombo, es una flecha, ¿listo? Es una flecha. Entonces mira que esas dos flechas están llegando allá. Esas dos flechas están llegando allá. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor? El autor hace una cosa muy sencilla. Simplemente coge estas dos y las une. En vez de colocar dos flechas, le coloca una flecha y nos está diciendo que estas dos clases
están siendo heredadas, simplemente. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque pueden aparecer 4. Entonces, en vez de colocar esas cuatro relaciones con esa punta de lanza, entonces colocan una sola, unen las clases con una sola línea y le colocan esa punta de lanza. Entonces, concluyamos. Y aquí está la clase base, que es empleado, y aquí está la clase heredada, que es atención al público, y aquí está el encargado del auto. Entonces, la relación que tenemos acá es una relación de herencia. Es una relación de herencia. ¿Listo? ¿Por qué no es de agregación y por qué no es de composición? Porque es que la agregación y la composición se da entre clases diferentes, ¿correcto? Es decir, no hay ninguna herencia. Ejemplo, yo tengo aquí tienda y yo tengo aquí cliente. Yo aquí tengo el cliente y yo tengo acá la tienda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esas dos clases? Estas dos clases, pues, no son de tipo herencia, no pueden ser de tipo herencia. ¿Por qué no son de tipo herencia? Porque una clase es cliente y la otra es tienda. Además, los atributos de cliente son totalmente diferentes a los atributos de cliente, de tienda, ¿correcto? Entonces, todo se puede dar entre esta clase cliente y esta clase tienda menos una relación de herencia. En cambio, aquí sí hay una relación de herencia, porque este es empleado público, este es la clase superclase que es empleado, este es empleado público y este es el empleado encargado de autos. Les vuelvo a recordar, los atributos que aparecen aquí en la superclase no pueden aparecer aquí en la clase heredada. Los atributos que están aquí en la superclase no pueden aparecer aquí en esta clase heredada. Los atributos que están aquí en la superclase empleado no pueden aparecer acá en esta clase heredada. Los únicos atributos que van aquí en las clases heredadas son los propios de ella. ¿Te acordás del asunto del animal y del pez, el perro y el gato? Que la única función que tenía aquí la superclase era respirar porque todos respiraban. Es así, pero esa respiración no iba en la clase de gato, ni iba en la clase de perro, ni iba en la otra clase. Iban los atributos que aparecían en la clase heredada eran los propios de ella. ¿Cuáles eran los propios de ella? Que el perro ladra, que el pez nada y que el gato maulla. ¿Preguntas? Preguntas, Profe, muchachos. Sí. O sea que, por ejemplo, ahí en la clase empleado yo tengo dos atributos, el nombre y el apellido, ¿cierto? Sí, el nombre, sí. Eso quiere decir que yo en el empleado público y el otro que se me olvida, ¿no puedo poner esos atributos? No puede colocar esos atributos, porque él ya hereda ese nombre y ese nombre, ¿qué me dijiste? Y apellido. Y apellido no. Pueden ser otros atributos propios del empleado público, por ejemplo. O sea que los comparten, los atributos, por decirlo así. Sí, claro, los comparten. Él los comparte. ¿Listo? Porque es que cuando tú entras a la empresa, entras a una base que se llama empleados, ¿no? Ángela, gerente,
Daniel, sugerente, Diego, asesor, ¿listo? Pero cada uno tiene su, y el otro dice, el otro dice, la función es atención al público, el otro es, ¿sí? Entonces, todos los de atención al público se van para un lado, todos los sugerentes se van para otro lado, pero vienen de la misma base de allá, de empleados, ¿sí me entendés? ¿Correcto? Entonces, lo único que va a aparecer en la clase tuya es lo específico tuyo, lo que tú vas a hacer, ¿sí? Lo que tú vas a hacer. Ejemplo, llamar clientes, ¿sí? Llamar clientes. Angelita, entonces, la única función que va a hacer es llamar clientes. Es llamar clientes. Llamar clientes, ¿listo? Y el otro joven, ¿qué es lo que va a hacer? El otro joven lo que va a hacer es cobrar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué cobrar y llamar al cliente no aparece aquí en empleado? Porque todos los empleados no van a llamar, ni todos los empleados van a cobrar. Va a ser funciones propias de alguien que yo va a colocar a cobrar y alguien que yo va a colocar a llamar. ¿Correcto? Pero su nombre, su dirección y su apellido sí están allá en la base, en la clase base. ¿Listo? Ángela, ¿me entendiste? Sí, profe. En la clase pasada decíamos del animal que respira y heredaba el perro, el gato y el ¿qué? Y el pez. No sé si la coloco aquí otra vez. Archivo nuevo. No guardemos. Entonces teníamos aquí el animal y teníamos aquí el perro, teníamos el gato y teníamos, ¿cuál era el otro? Perro, gato y ¿qué más, muchachos? Teníamos el perrito, teníamos el perro, teníamos el pez y teníamos el gato. ¿Listo? Listo. Entonces, hay un atributo aquí en la clase animal, en la superclase, que es respirar. ¿Correcto? ¿Quiénes respiran? ¿Quiénes respiran? ¿Quiénes respiran? Pues respira, Dios mío, Señor. Respira el perro, respira el pez y respira el gato. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué yo no pongo respirar acá y por qué yo no pongo respirar acá? ¿Por qué no pongo respirar? Porque ellos heredan ese atributo. ¿Qué es lo que va aquí en estas clases? Lo propio de ellos, lo propio del perro, lo propio del pez y lo propio del gato, y ellos heredan lo que es general. ¿Qué es lo que hace el perro? Un atributo que no se puede colocar allá. Pues ladrar. ¿Y qué es lo que hace el pez? Nadar. ¿Y qué es lo que hace el gato? Pues una de las cosas que hace el gato. Además, maullar. Ahí está, ahí dice maullar, tranquilo, muchachos. ¿Listo? Entonces, en las clases heredadas va lo propio de cada clase. Nadar y maullar. Maullar no va acá, porque es que aquí va lo general de todos, porque todos los animales no maullan, ni todos los animales nadan, ni todos los perros ladran. ¿Más clarito? ¿Sí, ya? ¿Listo, muchachos? Sí, profe. ¿Ya hizo? Listo, perfecto. Entonces miremos, sigamos haciendo el diagrama. Sigamos haciendo el diagrama. No guardar y le digámosle que pegar. Digámosle que pegar y peguemos y hagámosle algo acá. Listo. Listo. Entonces, ustedes
como ingenieros, ¿qué es lo que hicieron? Crearon esta superclase. Porque es que si tú no colocas esta superclase, ¿de dónde viene este empleado público y de dónde este empleado de autos? Ya por los ejemplos que nosotros vimos de herencia, ustedes tienen que como captarla, ¿no? Decir, bueno, estas tienen que ser herencia de algo público y el símbolo de público es esto. ¿Listo, muchachos? Es decir, son cositas que tienen que ir aprendiendo, que solamente la práctica los va llevando a que ustedes cojan esa habilidad, ¿cierto? Entonces, como ustedes tienen un cuadrito anterior donde está el atributo y donde está el atributo y está el método, entonces lo colocan, ¿listo? Entonces, aquí le falta colocar los atributos y el método, los atributos y el método que están en el cuadro anterior que yo les mostré, ¿listo? Ahora, ¿cuál otra clase está? El cliente, ¿listo? Está la ficha y está el vehículo. Está la ficha y está el vehículo. Y está la clase reparación. Está la clase reparación. Está la famosa clase reparación. Por favor, no vayan a hacer esta, por favor. No vayan a hacer esta, porque esto es base de datos. Esta es un rompimiento de una cardinalidad. Muchachos, entonces, el diagrama que van a hacer en Drawio van a ser este empleado público, este empleado de autos, este cliente, esta ficha. Van a colocar este vehículo y van a colocar reparación, ¿listo? Esos numeritos que ven ahí y que dice gestionar, crear, actualizar, no lo vayan a colocar, ¿listo? Esto. Simplemente tienen que hacer las relaciones. Simplemente tienen que hacer relaciones. Entonces, ¿cuáles relaciones tenemos? Tenemos una relación de herencia. Tenemos una asociación. Es decir, este empleado público, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que crear una base de datos donde va a colocar el apellido, donde va a colocar no sé qué, donde va... Es decir, esta clase no es una clase de agregación, no es una clase de composición, no es una clase de dependencia, nada. Simplemente es una asociación, ¿sí? Esta clase es de asociación. Ahora la ficha de alquiler. ¿Quién llena la ficha de alquiler? La ficha de alquiler, pues la llena el encargado de autos. Esta ficha de alquiler, ¿listo? Pero el empleado tiene que también utilizarla, ¿sí? Porque aquí él se va a fijar si el vehículo está disponible, si no está disponible, lo que sea. ¿Correcto? La ficha de alquiler. Él llena la ficha de alquiler, ambos manejan la ficha de alquiler, entonces es asociación nomás. Mira que no tiene ningún rombo, no tiene ninguna flecha, no tiene ni nada. Pero ojo que esto que está acá, eso es de bases de datos. Esas líneas son de flechitas. Lo que yo le estoy diciendo es que ustedes tienen que construir la línea de asociación, que no tiene nada, es simplemente una línea continua. Es una línea continua. Ahora aquí, esto es una línea continua, ¿correcto? Esto no lo vayan a hacer, porque esto es bases de datos y ustedes no han visto bases de datos para poder entender este concepto. ¿Listo? ¿Correcto? Yo les envío la presentación. ¿Listo? Esta presentación en PowerPoint yo se la mando para que ustedes hagan esto en Drawio, este diagrama. ¿Listo? ¿Qué más tienen que hacer? Pues repasar esto y repasar el problema, ¿correcto? Repasen el problema, me lo presentan en Drawio, yo digo, Daniel. Entonces Daniel llega, abre Drawio, yo miro el diagrama. Ángela, muéstrame el diagrama. Jason, muéstrame el diagrama. Sutano, Carlos, muéstrame el diagrama. Todos, a cada uno, entonces yo les tomo la nota, ¿listo? Correcto. Entonces, el diagrama que tiene el pura
Tienen nomás el de herencia y todos los demás son asociación. La siguiente pregunta que les queda para ustedes el jueves. ¿Por qué todas las demás son asociación? Pregunta. ¿Por qué todas las demás son asociación? Ya vimos que eran de herencia. ¿Por qué decimos que todas las demás son asociación y no son agregación, no son composición, no son dependencia? ¿Listo? El jueves sacamos nota. ¿De qué sacamos nota? De que me presenten esto en Droyo y que me respondan la pregunta, ¿por qué las demás relaciones son de asociación nomás? Acuérdense, jóvenes, que esta no la van a hacer. Esta que está acá. Esta, mira que yo la borré de acá. Yo la borré de acá. Esa no la van a hacer. ¿Listo? ¿Cuántas clases tienen que hacer? 1, 3, 6 y 7. ¿Listo? 7 nomás tienen que hacer. La pregunta que les queda a ustedes es ¿por qué esta es de asociación? 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 ¿Y por qué esta es de asociación? Preguntas. Pregunta. ¿Tiene alguna pregunta, Daniel? ¿Tiene alguna pregunta, Diego? ¿Diego? No, profe, no. ¿Alguna pregunta, Wilmer? ¿Alguna pregunta, Julián? ¿Alguna pregunta, Ángela? No, profe. Listo. Carlos Caldón, pregunta. No, profe. Andrés, Diego Erazo, ¿alguna pregunta? No, profe. Jason. No, profe. Listo, perfecto. Bueno. Primer punto, ese es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Segundo punto. En esa misma presentación hay otro problema. ¿Listo? Que es es la de la biblioteca, diapositiva número 19, un ejemplo de una biblioteca. Entonces ustedes van a leerlo, van a leer la diapositiva 19 y van a leer la diapositiva 20, no más, esas dos. Entonces, ¿qué es lo que está en amarillo? Están los sustantivos de ese problema también, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con ese problema también? Número uno, que lo lean y si encuentran esos sustantivos, algo que ustedes no estén de acuerdo con esas clases, entonces, pues lo hacemos. Y hacemos el diagrama de clase, pero en la clase, ¿listo? Simplemente lo van a leer. Simplemente van a leer ese problema, ese otro problema que vamos. Después lo hacemos en Droyo. Preguntas. El jueves sacamos nota, por favor, muchachos. Entonces queda pendiente para la nota. Hacer el diagrama en Droyo, solamente hay una relación de herencia, el resto son asociación, son líneas continuas. No dibujan esa que yo les dije y me dicen por qué solamente hay, bueno, el de herencia ya lo expliqué, ya lo explicaron, entre todos lo explicamos. ¿Por qué las demás relaciones son de asociación? ¿Por qué? ¿Listo? ¿Cómo ven la cuestión de modelar, muchachos? Muchachos. Diego Fernando Portilla, ¿cómo ve la cuestión de modelar? Bien, Diego. profe, es entender los conceptos, cada uno de los símbolos. Sí, correcto, sí. Bien, perfecto. Wilmer. Wilmer no está. Julián tampoco. Angelita. ¿Cómo ve el asunto de modelar? Pues bien, profe. Está como jodida la vaina, o no. Carlos Caldón, ¿cómo ve la cuestión de modelar? Carlos. Carlitos. Sí, profe. ¿Cómo ve el asunto de modelar?
esas Pues clases. hay que saber leer el problema, profe, para poder hacer la Sí, clasificación. sí, tienen que leer bien el problema, eso está muy bien lo que acabas de decir. Nosotros decíamos cuando estábamos en esas lecturas y toda esa vaina te acordás que hablábamos del vehículo de la ambulancia, que confundieron la ambulancia con un carro de carreras, no sé qué. Y decía en esa diapositiva que lo difícil es comprender el problema y lo difícil es arrancar, ¿sí me entendés? Entonces, ponle cuidado al que hace el levantamiento de requisitos de ese man, es muy responsable. No, ese man sí, pobrecito. Tiene que ser un duro para levantar todas estas cosas. Él tiene que hacer todas estas cositas y después pasarla a un documento y después no sé qué, sí sé cuándo. Pero tranquilito, muchachos, ustedes están ya están van a ser ingenieros, pero van en ING hasta ahora. En ING, entonces, pues cada profesor le aporta algo. Cuando ustedes entren en arquitectura, esto va a ser más fuerte. Esto va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte. Más fuertecito. Yo les doy un brochazo bien sencillito para que vayan afilando ahí y para que con el ingeniero que de arquitectura, entonces no vayan tan perdiditos. ¿Listo, muchachos? Entonces nos vemos el jueves si Dios quiere y vemos esas cositas y ya, descansamos para Semana Santa. No los molesto más. Muchas gracias por la atención. Cualquier cosita, pues la hablamos el jueves, ¿no? ¿Listo? Listo, Descansen profe, gracias. y que pasen, Gracias, profe. que pasen feliz noche, oye. Ahí tienen la primera práctica de Droyo. ¿Listo? Hasta luego, profe. Chao, Diego Fernando Portilla Joyas. Sí, Chao, señor. Jason Brown. Chao. Hasta luego, Chao. profe. Chao, Jason. Chao, Ángela.